tardes a todos. Bueno, como han dicho, si en cualquier momento del que estamos hablando os surge una duda o hay algo que no hemos explicado bien o lo que sea, nos paráis y, ¿vale? Que suele ser el momento de interrumpir mucho mejor que luego al final que parece que no sabemos de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, Juan, mi compañero, y yo que soy Sara, somos hematólogos de aquí de Valdecilla y los dos trabajamos principalmente en el laboratorio y por eso somos los que os vamos a contar un poco, ¿no? Por eso lo de qué hacemos con vuestras células, ¿vale? Porque sí que vosotros sabéis de sobra que muchas veces hacemos muchas cosas porque os sacamos un montón de analíticas, hacemos biopsias de médula y es como, vale, ¿y luego qué? ¿No? Entonces, sobre todo, yo lo que quería empezar es con qué es esto del mieloma, ¿vale? Sobre todo porque es lo básico con lo que deberíamos empezar. Entonces, seguro que si buscáis en internet o cualquier cosa, pues leéis que es una neoplasia de células plasmáticas asociada a una paraproteína. Vale, muy bien, pero ¿eso os ha resuelto alguna duda? Pues si veis solo esto, probablemente no. Entonces, vamos a empezar primero, ¿qué son las células plasmáticas? ¿Vale? Todos tenemos glóbulos blancos en la sangre, porque es lo que nos ayuda a combatir las infecciones. Entonces, un tipo de glóbulos blancos de los que tenemos se llaman linfocitos. Estos linfocitos, cuando están en la sangre, es como que están en guardia esperando a tener que trabajar porque tienen que combatir con una infección que es la que están esperando. Cuando encuentran que hay en algún sitio una infección y empiezan a trabajar, lo que hace el linfocito es como evolucionar a célula plasmática, ¿vale? Esa es la célula plasmática, la que ya no está solo en guardia, sino es la que está combatiendo esa infección que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Que si nosotros no tenemos ningún tipo de infección, pero yo tengo las células plasmáticas que están ahí evolucionando ellas solas, es cuando podemos hablar de neoplasia de células plasmáticas, ¿vale? Las células plasmáticas han dejado de hacer lo que tienen que hacer y realmente han empezado a hacer lo que les da la gana, ¿vale? ¿Qué es lo de la proteína asociada? ¿Vale? Que siempre, ¿no? Cuando venís a la consulta os decimos, bueno, pues la proteína está más alta, más baja. ¿Qué es eso de la proteína y qué tiene que ver con la célula? Las células plasmáticas, cuando combaten esas infecciones, lo que hacen es liberar una proteína, ¿vale? Que son las inmunoglobulinas, ¿vale? Son las proteínas que ayudan a la célula a combatir esas infecciones. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos nuestras células plasmáticas que no están trabajando bien, están totalmente descontroladas, al final lo que hacen es liberar proteína y proteína y proteína sin realmente tener ninguna función. Entonces, por eso se nos va acumulando. ¿Y nosotros cómo sabemos que tenemos esa proteína alta? ¿Vale? Para eso, entre las analíticas que se os saca cada vez que vais a la consulta, se pide el proteinograma. ¿Vale? Si alguna vez tenéis la analítica vosotros en la mano veréis el proteinograma, no sé qué, ¿vale? Entonces, este sería como un ejemplo de un proteinograma normal, ¿vale? Proteínas en la sangre tenemos todos también, porque necesitamos que hagan sus funciones. Sin embargo, cuando tenemos una célula plasmática que se nos ha vuelto un poco loca y está liberando esas inmunoglobulinas, esas proteínas constantemente, lo que vemos es que en el proteinograma nos sale un pico que no tiene nada que ver con el normal, ¿vale? Veis que hay un pico gris, que obviamente no se parece en nada al que os enseño arriba, ¿vale? Así es como nosotros vamos midiendo esa proteína. Obviamente, cuanto más grande es ese pico, más proteína tenemos, ¿vale? Lo ideal es que no tuviéramos ningún pico y que se pareciera al de arriba del todo. Los que sois de aquí, de Valdecilla, los que os llevamos aquí en el hospital de Valdecilla, seguro que esto os suena, ¿vale? La consulta 264, es donde hacemos las biopsias de médula. Los que sois de aquí habéis pasado por ahí, todos seguro, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿cuándo tenéis que venir aquí a la consulta? ¿Vale? Sobre todo, pues hombre, al principio, ¿vale? Cuando sabemos qué es lo que me pasa, por qué tengo yo todo esto, para tener un diagnóstico definitivo, poder darle nombre y apellidos, tenemos que hacer el estudio de médula, ¿vale? Y luego también después, cuando vamos teniendo el tratamiento, pues al final tenemos que ir viendo cómo me van esas células a mí en la médula. Entonces, tenemos que ir viendo si van mejorando o no. Y cuando vais a hacer la biopsia de médula, las muestras que sacamos serían estas, ¿vale? Al final sacamos unas extensiones, que por eso cuando vais a ir a la consulta hay como tanta gente diferente, ¿vale? Y luego sacamos diferentes tubos, ¿vale? Que son
varios tubos y de distintos colores, que el tapón tiene distintos colores porque en el fondo nos sirven para diferentes cosas. Lo primero que hacemos siempre en cuanto hacemos el estudio de médula son utilizar esas extensiones. ¿Qué es lo que hacemos? Mirarlas al microscopio, ¿vale? Es como los hematólogos surgieron en su día cuando empezaron a mirar la sangre al microscopio. Y esto es lo que hacemos, ¿vale? A día de hoy seguimos haciendo. Sí que es verdad que para que se vean mejor, primero las teñimos con un tinte especial, ¿vale? Para poder distinguir mejor esas células. Y lo que hacemos es mirarlas al microscopio y ver si tenemos muchas, tenemos pocas, o si las que tenemos son más o menos normales o son más bien más raras, ¿vale? Las células plasmáticas, la verdad es que son como muy bonitas de ver, ¿vale? No tanto igual de tener, pero son bonitas de ver. Son unas células que suelen ser chiquitinas, tienen como un núcleo muy redondo, y luego lo que es el citoplasma es como moradito. Es moradito, pero encima va en degradado y tiene una parte que es menos moradita, ¿vale? Que por ejemplo, esto simplemente es para que veáis lo que nosotros vemos de verdad al microscopio, ¿vale? Por ejemplo, veis aquí, ¿vale? Que es como un núcleo muy redondito y luego es morada, pero va como en degradado, que lo del centro es un poco más clarito. ¿Qué hacemos con esto? Contar cuántas tiene. Si de todas las que hemos contado, pues tiene un 5%, un 20%, un 60%, ¿vale? Todos tenemos células plasmáticas en la médula, porque al final, como ya os he contado, es una célula que en el fondo sí tiene su función, ¿vale? Entonces, lo que no es normal es tener muchas células plasmáticas en la médula. O sea, si tenemos muchas, ya sabemos que van a ser malas. El problema es que hay veces que tenemos células plasmáticas en la médula, pero igual no tenemos muchas. Entonces, tenemos un número que puede ser normal o puede ser no normal, sobre todo si esas células plasmáticas son normales o son de las descontroladas, ¿vale? Por eso sacamos más tubos y hacemos más estudios en esa médula, ¿vale? Entonces, otro de los estudios que hacemos en los aspirados de médula que hacemos, que es de lo que utilizamos uno de los tubos, es la citometría de flujo, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de la citometría de flujo? Las células plasmáticas, al igual que cualquier otra célula de nuestro cuerpo, tienen en su superficie unas proteínas, ¿vale? Y nosotros, pues como gente científica de antes que lo ha utilizado y lo ha ido descubriendo, lo llaman de formas raras, ¿vale? Siempre todo tiene formas raras en medicina. Entonces, unas se llaman, que os puedan sonar quizá, CD38, ¿vale? Eso es una proteína que de forma normal la tiene la célula plasmática. Otra proteína que igual a algunos os suena es BCMA. Es otra proteína que se le ha llamado así, ¿vale? Y luego hay una proteína que es bastante importante, que puede ser o kappa o lambda. A que esto suena más, ¿vale? Lo de kappa o lambda. ¿Por qué es lo de kappa o lambda? Porque no se pueden ser las dos cosas. Si es una, no es la otra, ¿vale? Y las células plasmáticas de forma normal, en el cuerpo, en una persona sana, por decirlo de alguna manera, tiene aproximadamente el 50% de las células plasmáticas son kappa y el 50% son lambda. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una de estas células plasmáticas enferma que se ha vuelto un poco loca, todas ellas van a ser iguales, ¿vale? Entonces es como que en la analítica dejaríamos de ver mitad y mitad y veremos que todas se han vuelto de una sola cosa, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos con esto es dar a cada proteína de estas un color diferente y luego lo pasamos por el aparato que es el citómetro de flujo, ¿vale? Y lo que vemos es esto. Cada puntito sería como una célula de las que hemos sacado en el aspirado de médula. Entonces, nosotros sabemos que las células plasmáticas tienen determinadas proteínas que son el CD38 y CD138, entonces nuestras células plasmáticas serían los puntitos azules, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero ver si cuántas hay kappa y cuántas son lambda? Más o menos la mitad de cada uno, ¿vale? Estos serían unas plasmáticas normales y corrientes que las tenemos en la médula porque están haciendo su función, lo que tienen que hacer. Otro ejemplo. Volvemos a tener las células plasmáticas, son los puntitos azules, ¿vale? Y ahora vemos kappa y lambda, ¿vale? ¿Veis que todo es uno? ¿Veis que todo está en el lado del kappa? En el otro lado ya no tenemos el equivalente. Eso es porque estas células plasmáticas sí son malas, ¿vale? Estas células plasmáticas son de las que no deberíamos tener en la médula, ¿vale?
¿Qué nos da de beneficio esta técnica respecto simplemente al mirar al microscopio? Nosotros mirando al microscopio ya os he dicho que contamos, ¿vale? Entonces, contamos células y hay veces que contamos, pues hombre, máximo igual 500, 600 células, porque si no te puedes tirar toda la mañana contando células. Al final, con este aparato nos permite hacer contajes muchísimo mayores. O sea, en una médula normal, mínimo contamos 50.000 células. Es muchísimo más que 500, ¿no? Pero es que incluso podemos contar hasta 1 millón o 5 millones de células, ¿vale? ¿En qué nos puede ayudar esto? Pues en eso de la enfermedad mínima residual, ¿no? Que igual os suena. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la enfermedad mínima residual? Cuando yo estoy recibiendo el tratamiento, yo sé que cuando me han hecho la médula por primera vez me han dicho, pues es que tienes un 30% de células plasmáticas. Entonces, cuando te la hacen la siguiente vez, tú lo primero que preguntas es, ¿pero cuántas células plasmáticas tengo ahora? ¿Vale? Entonces, ¿a que no es lo mismo tener un 5% que un 1%, que un 0,01%? Hombre, cuantos menos tengas, mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir eso? Este es otro ejemplo, ¿vale? Vuelve a ser lo mismo de antes, en este caso las células plasmáticas son los puntitos blancos. Ya para empezar veis que hay en global menos puntitos blancos que antes azules, ¿no? Pero encima volvemos a hacer lo del kappa y el lambda. Vemos que más o menos, no es exacto, pero bueno, 60%, 40%, más o menos están las células plasmáticas en torno al 50%. Pero si yo rebusco y miro más, ¿vale? En el fondo, mis células plasmáticas, que eran esas que estaban ahí en capa, me siguen quedando 5 células, ¿vale? Entonces, claro, a mí me quedan, al principio tenía un 30%, o sea, de cada 100 células tenía 30 células plasmáticas, y ahora me quedan 5 células en 1 millón de células que he contado, ¿vale? Es decir, me puede quedar alguna, pero me quedan muy pocas, ¿vale? Eso es lo de la enfermedad mínima residual que alguna vez os han podido decir. ¿Vale? ¿Cuánto se considera, o sea, qué tanto por ciento de ahí se considera negativa o se considera positiva? Por debajo de 0,01% ya es bastante poco. O sea, ya podemos considerar 0,01, un 0 entre medias, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuantas más células analice, claro, más puedo encontrar también, ¿vale? Pero claro, yo no puedo coger toda tu médula, analizar toda tu médula y devolvértela, ¿vale? Al final nosotros estamos mirando una muestra de ellos, ¿vale? Bueno, cuando queráis preguntar algo, como ha sido ahora, levantad la mano para que os pasen el micrófono. Yo os agradecería mucho que seáis lo más interactivos posibles. Eso, ahora os voy a preguntar yo. Entonces, cuando Sara, mi compañera, yo soy Juanjo, que trabajo con ella en el laboratorio, justo en el laboratorio de al lado. Entonces, cuando Sara ve que en la médula ósea que le ha hecho al paciente hay células plasmáticas, hay esas células más de la cuenta, generalmente nos sacan también el tubo verde, que os habrán sacado, y le hacemos técnicas citogenéticas, que esto suena a espacio. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es el cariotipo. ¿Y alguna idea de qué es el cariotipo? ¿Alguien sabe? ¿Habéis oído hablar de lo que es un cariotipo? Pues del ADN estamos buscando. eso es, algo del ADN, efectivamente. El cariotipo pues, es como una representación ordenada de los cromosomas. ¿Y qué son los cromosomas? Sí, el ADN otra vez. El ADN otra vez, y es verdad, es el ADN. El ADN es una molécula que tenemos en todas las células, entonces también la tenemos en las células del mieloma. En las células del mieloma ese ADN pues, está un poquito más roto, que ha sido lo que ha hecho que la célula se haya vuelto mala. Entonces, el ADN es una molécula muy larga que si la estiramos son 2 metros de molécula. Entonces, 2 metros no nos cabe en una célula enana que tenemos que ver al microscopio. Entonces, ¿qué hace la célula? Lo compacta, hace como ovillos, como los ovillos de lana, y hace ovillos muy compactados, de tal forma que genera unas estructuras que se llaman cromosomas. Pues esos son los cromosomas. Es una forma de ver el ADN, pero muy compactado. Entonces, para haceros un símil, imaginaros que todo el material genético, todos esos 2 metros de ADN de una célula, pues fuera la bola del mundo, la Tierra. Pues si nosotros la vemos desde lejos, lo único que vamos a ser capaces de distinguir pues son los diferentes continentes o como mucho los diferentes países.
Ya si nos acercamos más dentro del país, pues podremos ver a cada uno de los individuos del país. Pero así de lejos, lo único que podemos ver son esos países, esos continentes. Pues eso es más o menos lo que sería los cromosomas y el cariotipo. Ver desde lejos con qué forma tiene el ADN. Y para eso lo que necesitamos es que la célula genere bien los cromosomas. Y eso lo hace muy bien cuando la célula se está dividiendo, porque es cuando la célula va a tirar un cromosoma para un lado y otro cromosoma para otro para hacer dos células idénticas de una célula principal, de una célula plasmática principal. Entonces lo que hacemos es poner vuestras células que hemos sacado de vuestra médula a cultivar. Le ponemos una serie de nutrientes, las alimentamos y las ponemos en una estufa con bien de calorcito y bien de temperatura y de humedad que a ellas les gusta para que se puedan dividir. Y cuando se están dividiendo, las paramos y las observamos a ver cómo son esos cromosomas. Los pintamos y los vemos. Y tienen esta forma que veis como pues, de una X. Entonces, las células normales siempre tienen pues, dos pares de cada uno de los cromosomas. Tenemos 22 cromosomas que llamamos autosomas y luego los cromosomas sexuales, que a lo mejor os suena lo de la X, la Y y estas cosas. Esto sería como ver pues, los continentes y los planetas. ¿Problema que tiene esto? Pues que las células plasmáticas nos cuesta mucho en el laboratorio que se pongan a crecer en poco tiempo. Aquí, ¿qué cromosoma es este? El 21. ¿Qué pasa si aquí hay 3? Síndrome de Down, pues exacto, ¿no? O sea, si aquí hay 3 cromosomas 21, este es el síndrome de Down. Entonces, bueno, pues que es no, espero que no pase en el mieloma, ¿no? Pero bueno. Entonces, si esto es un cariotipo de una persona que no tiene ninguna enfermedad, pues os voy a poner uno, por ejemplo, de alguien con mieloma. ¿Qué veis aquí? Hay como más de la cuenta de cada uno. Incluso hay algún cromosoma, pues yo qué sé, a lo mejor el 16, una pareja y la otra no se parece, ¿no? El 13, uno parece muy corto y el otro parece muy largo. Es decir, todo ese material genético que se ha compactado para formar estas estructuras, pues está cada uno en un sitio diferente. Es como si veis la bola del mundo y hubiese 2 Españas y 2 Brasiles. Pues hay como cosas que no deberían estar. Y esto al final lo que hay dentro, ahí debajo son genes. Entonces, pues hay genes que están ahí alterados. Y eso pues va a ser lo que va a hacer que la célula plasmática se haya convertido en mala. Entonces, como el cariotipo nos es muy difícil de hacer que nos crezca en el laboratorio, intentamos acercarnos a ver cómo son esos cromosomas, esas estructuras, mediante otras técnicas. Y además, para aumentar nuestra sensibilidad, es decir, para intentar ver mejor ese ADN en esas poquitas células que nos llegan, que bueno, Sara a lo mejor dice que es un 30%, pero para nosotros nos gustaría tener más cantidad de ADN. Lo que hacemos es hacer una técnica que se llama separación celular, es decir, coger las plasmáticas que haya en esa médula y quedárnoslas todas, y eliminar todo lo que no sea célula plasmática, para centrarnos bien en el ADN, en el material genético de esas células plasmáticas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a ese tubo verde que nos ha pasado nuestra compañera Sara, le metemos unas bolitas magnéticas, unas bolitas de metal. Y esas bolitas de metal tienen un anticuerpo, tienen una sustancia que es capaz de pegar las células plasmáticas por esas proteínas que tiene la célula y que también le sirven a Sara para hacer esas técnicas que os explicaba antes de los puntitos, de la citometría de flujo. Entonces lo que hacemos es como pescar esas células plasmáticas con esas bolitas y todo lo que no tenga esa proteína, ese marcador, eso que tiene un nombre raro que se llama CD, lo que sea, todo lo que no se pegue en esas bolitas se va a desechar. Entonces esas bolitas las cogemos con un imán y todo lo demás lo quitamos. Y así tenemos un tubo con bien de células plasmáticas y todo lo demás lo hemos desechado. Y así podemos hacer mejor las técnicas de la genética. Y esto lo hacemos con esta máquina que veis aquí, que la verdad es que parece una discoteca. Ahora no la veis en funcionamiento, pero en el laboratorio se ilumina de todos los colores posibles. Entonces ya con un tubo bien de células plasmáticas podemos hacer una técnica que se llama FISH, que tiene un nombre así como de pescado en inglés, ¿no? Para aquellos que estudiéis el inglés, pues se llama como pescado. ¿Y qué es esto que tiene un nombre muy raro de hibridación in situ fluorescente? Pues es coger unas moléculas que emiten luz, unas sustancias que emiten luz. Y lo que van a hacer es como si se pegasen en España, en África, en América, en diferentes zonas de nuestro mapa, en diferentes zonas de nuestros cromosomas. Y así pues podemos ver si al cromosoma le falta algo o no en función de si se ha pegado esa molécula o no se ha pegado. Si se ha pegado la molécula, pues es que estará esa zona. Si no se ha pegado, pues a lo mejor esa zona se ha perdido. Si eso que se ha pegado está en otro sitio que no debería estar, pues a lo mejor es que se ha movido esa zona del cromosoma, es que se ha roto y se ha ido a otro lado.
Pues eso todo lo hacemos con esta técnica. Estos son pues, lo que veríamos nosotros en el microscopio, veríamos puntitos. Como tenemos dos pares de cromosomas, para cada uno de los cromosomas, pues veríamos dos puntos rojos y dos verdes de forma normal, pero claro, pues como toda la genética del mieloma es muy difícil, pues podemos ver puntos de todo tipo. Y aquí os quiero enseñar dónde lo hacemos. Lo hacemos en un cuarto que llamamos el cuarto oscuro, porque aunque aquí esta foto la haya sacado con luz, realmente es como si fuera una batzuela, como si fuera un sitio muy oscuro, porque tenemos que ver pequeños puntitos de luz. Entonces esos pequeños puntitos de luz, esta es una imagen, por ejemplo, de un par de pacientes reales. Normalmente deberíamos de ver, ya digo, dos puntitos verdes y dos rojos. ¿Y aquí qué puntito no veis? En la imagen de arriba. El rojo, ¿no? Falta un puntito rojo. Pues ya os digo que ese puntito rojo estaba justo en un gen que nos interesa mucho y que nos protege de todo nuestro genoma y que hace que si no esté, pues la célula se vuelve malísima, pues ya lo tenéis. Ahí tenéis una deleción de un gen muy importante, que se llama P53. Entonces, en función de esta prueba, que se llama FISH, nosotros somos capaces de ver translocaciones, somos capaces de ver que un trocito de nuestro cromosoma se ha ido a otra zona del cromosoma sin necesidad de hacer ese cariotipo. Entonces, en función de las alteraciones que veamos, nosotros somos capaces de definir qué riesgo tiene ese mieloma, esa enfermedad, de comportarse de forma más agresiva, de evolucionar más rápido o de ir más despacio, más lento. Y estas son un poquito las alteraciones que más vemos. La llamamos con una T, que significa translocación, es decir, que se ha movido el número del cromosoma, y luego entre paréntesis lo que es el número del cromosoma. Todos los cromosomas les damos un número, pues el número del cromosoma es eso. ¿Cuál es el cromosoma que más se repite aquí? ¿Cuál es el número así que más veis? El 14, eso es. Pues en el 14 hay un gen que se llama IGH, que es el que más suele romperse y irse a otros sitios. Por eso las translocaciones de IGH. Pues si os suena lo de IGH o demás, pues es esto. ¿Les suena esto? ¿Alguien tiene algo de esto? Sí. Sí, ¿no? Ganancia. Algunos ganancia de 1Q, algunos igual se ha leído el informe, verá que en su informe ponemos mieloma múltiple, IgG kappa, Pues, y ese tal con ganancia de 1Q. Pues la ganancia de 1Q es que en vez de ver dos puntos verdes y dos rojos, hemos visto muchos puntos rojos. Cuando deberíamos ver dos, vemos muchos. Pues asumimos que si ese punto rojo está en el 1Q, que es una zona del cromosoma, es que hay mucho más de la cuenta. Y estos son pues, los puntitos que veríamos. Y otra de las técnicas que hacemos es bajarnos más abajo en la Tierra y ver cada una de las personas que forman esos países. Y eso lo llamamos secuenciación masiva, que también tiene un nombre muy de la NASA, que parece que estamos hablando del espacio todo el rato. Entonces, irnos a España, por ejemplo, y ponernos a mirar qué personas forman España. Eso es más o menos qué personas, qué moléculas forman nuestro ADN. Pues nuestro ADN lo forman 4 tipos de moléculas. Imaginaos que es como si la población estuviera formada por 4 tipos de personas. Las personas tipo A, las personas tipo C, tipo G y tipo T. Pues las ambiciosas, las generosas, las conservadoras y las temerarias. 4 tipos de personas. Pues esto es lo mismo, pero a nivel del ADN, de las moléculas de ADN. Están formadas por 4 tipos de moléculas. Y esto es lo que vamos a ver con estas técnicas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es como si le pusiéramos una gorra a cada una de esas personas de un color diferente en función de si fuera ambiciosa, generosa, temeraria o conservadora. Y las hacemos pasar por una puerta y las hacemos fotos. Y así vamos viendo pues, cómo se va formando el ADN, cómo se van formando esas moléculas. Y lo comparamos con lo que debería ser algo normal. Que algo normal pues lo tenemos ya nosotros de referencia en el laboratorio y decimos, pues este gen debería estar formado por estas personas generosas, estas ambiciosas y estas tal. Veo que hay una persona generosa de menos, una persona temeraria de más. Uy, pues eso no es normal. A eso es lo que llamamos una mutación. Una mutación es que hay un cambio de una molécula por otra en el ADN. Un cambio de una persona por otra en España, para que me entendáis. Entonces, ¿dónde suele haber mutaciones en el mieloma? Pues en estos genes que veis aquí. A lo mejor alguno de ellos os suena, yo os quería resaltar este de aquí, que es el gen de P53, que es el gen del que hemos hablado antes, que es pues, el guardián del genoma. Si este gen no funciona, cuando el ADN se rompe, porque el ADN se nos rompe habitualmente a todos, pues por beber agua, por cualquier cosa, porque al final todos estamos expuestos a muchos factores que hacen que el ADN se rompa. Pero si este gen funciona bien, pues hace que se repare y no pase nada. Pero si este gen no funciona bien, pues no se repara bien el ADN y hace que se generen más mutaciones todavía.
¿Bien hasta aquí? ¿Alguna cosilla que queráis preguntarme? Y ya por último y por acabar, y porque también quiero venderos lo que estamos haciendo ahora y lo que va a ser también motivo de mi tesis, por si alguna vez os toca firmar algún consentimiento de esto, os quería explicar lo que es el mapeo óptico del genoma. Esto, para que lo entendáis, es como, haciendo el símil con la bola del mundo, como si pintásemos cada país de un color, y todos de color azul, y tuviésemos todos los países disgregados, y quisiéramos hacer otra vez la reconstrucción del mapa del mundo. Entonces, para ayudarnos a esto, lo que hacemos es pintamos las cordilleras de un color. Y así, pues sabemos que, por ejemplo, los Pirineos que están aquí arriba y los Pirineos que también son estos mismos, si nosotros pegamos esto con esto, ya sabemos que Francia va justo arriba de España, porque comparten los Pirineos. Pues más o menos el mapeo óptico del genoma es esto, es pintar moléculas de ADN de un color azul y pintar trocitos de un color verde. E ir intentando pegar esos trocitos a ver cómo van coincidiendo. Pues esto es el mapeo óptico del genoma. Y lo que nos permite es ver pues, todas esas pérdidas, todos esos cambios que hay en el ADN, pero de una forma mucho más sensible y siendo capaces de ver muchas más cosas que antes con el cariotipo no éramos capaces de ver. Y nada, esto es pues una representación. Aquí cada línea vertical que veis es una molécula, es como un país en azul y que está pintado, si os acercáis muy de cerca, de cositas verdes, que serían las cordilleras, serían esas zonas repetidas del ADN. Y esto es como lo veríamos nosotros en el ordenador, como un círculo donde están todos los cromosomas, todas esas estructuras que os he contado al principio, pero así en forma circular. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.